Es tan amplio el acompañamiento dado a la palabra democracia que es bastante complicado llegar a la conclusión de lo que es una tiranía sin confundirlas en estos dos países llamados Cuba y Venezuela, que obviamente hay una terrible tiranía autocrática, pero ejercen en el caso de democracia de Venezuela actos democráticos que pareciera democrático para ganar el aplauso internacional y evitar tener conflictos con documentos que ellos mismos han firmado. En este sentido vamos a hablar un poquito de la palabra democracia. La palabra democracia significa demos, pueblo, y cracia, poder. Bueno, yo estuve revisando conceptos en los cuales la democracia se ve envuelto y refiere simplemente a la palabra que le acompaña, siendo las más comunes la democracia directa, indirecta, liberal, social y la democracia constitucional. En realidad, después de leer y analizar las diversas formas de acompañar la palabra democracia, pude muy fácilmente concluir que los procesos electorales o la participación de ciudadanos a través de los votos pueden o no ser una característica de un proceso democrático. Dígase bien, la votación, es decir, el proceso de participación popular a través de los votos, puede o no ser una característica de un proceso democrático. Por otro lado, contamos con el concepto de tiranía, que nace en Grecia antigua y quiere denominar el poder absoluto, ordinario y unipersonal que siempre normalmente era derrocado o en el apoyo popular mediante el golpe de Estado o una intervención militar. Fíjate, esto pasó en Grecia, no estoy hablando de Venezuela. En Grecia, y quisieron denominar el poder absoluto, ordinario o unipersonal, y esto normalmente era derrocado con apoyo popular mediante un golpe de Estado o una intervención militar. En este concepto tampoco se habla de elecciones como una metodología usada para que el tirano, entre comillas, llegue al poder, porque muchos de ellos no se reconocen tiranos. ¿Para qué? Para quedar bien con el entorno internacional y evitar, una vez más, que la normativa punitiva del sistema y de algunos convenios que ellos mismos han firmado se les aplique directamente a ellos. Entonces, en países como Cuba y Venezuela está claramente instaurada una tiranía absolutista, sin pensar, pero sin pasar para nada por el concepto de democracia. El hecho de pasar por un proceso de elecciones es absolutamente aparte, según mi parecer, del concepto puro de democracia, siendo que ciertamente una metodología que pudiera usarse para saber qué apoyo puede tener o no una persona es justamente un proceso electoral. Bueno, este no es el caso de Venezuela o Cuba, o de cualquiera de los países que están en la zona del ALBA, donde el jefe de la tiranía tiene absorbidos todos los poderes, y es el tirano el que ejerce cada uno de estos poderes del país. Es entonces el jefe del Ejecutivo, es el jefe del Legislativo, él es el jefe del Judicial, del poder moral, en este caso del poder inmoral o de la inmoralidad de los poderes, de la defensoría o la indefensión de los casos, del poder militar, de cada evento, de cada acto, de cada convenio y de cada ministerio. Y para mí, simplemente, él coloca a cargo de cada uno de los ministerios o cada una de las fiscalías, el CNE y todas estas instituciones, un gerente, pero el tomador de decisiones es el tirano, que en este caso, en el caso de Venezuela, es Hugo Chávez, obviamente. Es como decir que cada uno de ellos se cree el dueño del país, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Ellos se creen, de Nicaragua, el dueño del país y delega
en sus más cercanos allegados, aliados, que saben que son de la misma especie y la misma calaña, los manejos, pero nunca las decisiones, pues éstas residen solo en el tirano. Para aquellos en el mundo que nos han hecho creer que un país dominado por una sola persona, en detrimento y violando todos los derechos de los demás, queriendo ejercer el dominio y el poder absoluto del mismo, quieren hacernos creer que un simple proceso electoral, además viciado de nulidad, de alteraciones, de fraude y de corrupción, es el símbolo de la democracia. A mí, que me lo demuestre. Por ahora, absolutamente queda descartado para mí, y afirmo que elecciones o procesos electorales no es igual a proceso democrático, para nada. Elecciones no es igual a democracia. En Venezuela está instaurada una tiranía, al igual que en Cuba, y en el camino latinoamericano vienen Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua, entre otros. Pues yo, para concluir, sí me hago eco de lo sucedido en Grecia cuando se instauró la tiranía y tuvieron que sacar a este tirano a través de golpes militares. Pero siempre hubo primero un movimiento de personas, este movimiento de personas defendiendo intereses comunes, que en este caso sería la defender los procesos electorales, sabiendo que lo vamos a ganar en el caso de las elecciones de Venezuela, tanto las primarias el 12 de febrero como el 7 de octubre del año 2012, de este año, pues, ¿no? Sí me atrevería a decir que si hay un acto de corrupción, va a salir todo el pueblo venezolano que votó en favor de la democracia, es decir, opuesto totalmente a Chávez, a defender el voto. Y creo que el poder militar no tendrá otra opción que apoyar a una masa contundente de venezolanos que queremos, y solamente queremos eso, devolver la democracia a Venezuela, queremos rescatar a Venezuela, devolver los derechos, los valores, queremos restaurar los valores positivos y la moralidad en Venezuela. Así que seamos nosotros un ejemplo para el mundo en el rescate de nuestra democracia y evitemos que el tirano Chávez y el tirano Castro y Raúl y toda su clase de criminales, entonces evitemos que estas personas sigan construyendo las urnas, las tumbas y los sótanos donde están enterrando los sueños de cada uno de los ciudadanos que pertenecen a los pueblos. Ustedes, tiranos, son los culpables, son los constructores de las urnas, de las tumbas donde mueren los sueños de Latinoamérica. Y usted, Chávez, es el mayor responsable, el cabecilla de enterrar los sueños de mi libertador Simón Bolívar, que llegué a detestar solamente pensar el hecho de que usted podía tener algo similar. Lo único similar que usted tiene es que tiene una pantorrilla por donde le llega a usted a Simón Bolívar, más nada.